Que sane la herida de tu corazón, que cante tu alma esta canción, que vuelva la risa a tu rostro hoy. Alégrate porque hoy puedes respirar, alégrate, es tu oportunidad, alégrate, defiende tu ideal, porque el hombre fragmentado puede ser vos. ¿Qué tal, familia bellísima de María Visión? Les saludo con todo el cariño del mundo. Soy tu hermana en Cristo, Lupita Venegas, y a nombre también de Meche Covarrubias, te doy la más cordial bienvenida a esta misión en la que te pedimos un favor. Alégrate. Hay que alegrarnos, la vida vale la pena ser vivida, hay que poner la mejor actitud frente a lo que venga. Y sabes, hoy tenemos un programa delicado, al mismo tiempo que bello. Hablaremos de una situación que está afectando a muchísimas personas. Niños y niñas alrededor del mundo sufren abuso sexual. Sufren diferentes tipos de abuso y a veces no estamos preparados para manejar ese tema. A veces nuestros hijos llegan a nosotros diciendo que se sienten incómodos con una persona, un familiar, un tío, algo, y nos cuesta trabajo creerlo, tratarlo, hacemos el tema a un lado y no nos damos cuenta que estamos hiriendo corazones para siempre. Personas que van a crecer incompletas emocionalmente o con dolores difíciles de sanar. Por fortuna tenemos un gran Dios y todo puede ser sanado, pero lo mejor es prevenir. ¿Qué tal que en este mundo deje de haber estos abusos? Sería maravilloso, ¿no? Y todo depende de cómo transmitimos educación sexual, cómo valoramos nuestros cuerpos y cómo nos valoramos como seres humanos. Por eso es importante educar y prevenir el abuso sexual infantil, y hoy tenemos un programa especial. Yo creo que es un regalo de María. Ella quiere que vivamos en armonía, que crezcamos así como Dios nos hizo, para dar lo mejor de nosotros mismos, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y es por eso que este tema hay que tratarlo, y hay que tratarlo con delicadeza, pero también con esa seriedad que es necesaria hoy en día. No más dejarnos llevar por las cosas, así el río, así es la onda, así va todo, así se usa. No. Hay que evitar daño y dolor a los corazones de nuestros pequeños que necesitan ser protegidos en su inocencia y ser protegidos como seres humanos y como personas. Así es que muy bienvenidos a este espacio de Alégrate, en que hablaremos de prevención del abuso sexual infantil. Voy a presentar ante ustedes mis invitados antes de presentarles los regalos que tengo para ustedes. Recuerden que motivamos sus llamadas, les invitamos a que marquen ese 01900 que aparece en pantalla. Ustedes van a tener un pequeño cargo a su recibo telefónico, pero parte de ese dinerito entra al sostenimiento de María Visión, y tú sabes que te necesitamos. Es un canal de nosotros lo sostenemos, no hay publicidad, no hay nada en medio, así es que necesitamos de ti. Marca, sostienes el canal y participas. Te vas a llevar no solo el CD de cómo transmitir educación sexual hoy, un CD que he grabado con mucho cariño para ustedes, en donde muestro la nueva cultura sexual y la visión de la sexualidad trascendente, la sexualidad que Dios creó, que Dios diseñó. Son dos puntos de vista muy diversos, lo muestro a los papás y a los jóvenes, y este material puede ser de gran utilidad. Es un audio, lo pones en tu coche, lo pones donde quieras ir formándote, y ahí aprendes la visión de Dios y la visión de la nueva cultura sexual, y ya tú haces una elección libremente. No solo está este regalo, sino también el que nos traen nuestros invitados. Voy a empezar por las damas. Están conmigo dos personas maravillosas. Carlota Tello, bienvenida. Carlota Tello, tus órdenes. Pues muchas gracias. Hiciste un material maravilloso que hoy les quiero presentar. Vamos incluso a regalarlo. Vamos a regalar 2 paquetes con esta información de la prevención del abuso sexual, que va dirigido a diferentes edades a lo largo de la primaria. Este que les estoy mostrando aquí, el número 8, va dirigido a chiquitines de 8 años de edad, de 10 años de edad. Sí. Ni chiquitines de 10 años de edad o a padres que tengan hijos con 10 años de edad. Pero hay toda una colección preparada por Carlota Tello. Bienvenida, Carlota. Muchas gracias, buenos días. Y está también conmigo Eduardo Cruz. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Lupita, buenos días. Muy buenos días. Ya hemos hecho algo de trabajo juntos, Eduardo, y ha sido una misión preciosa para mí. También tenemos esta guía práctica para la prevención del abuso sexual infantil, y lo muestro así rapidísimo, aunque ellos nos lo van a ir describiendo poco a poco, con letra clara, con palabras sencillas. Se nos dan cifras interesantísimas de esta realidad
en el mundo y en nuestro medio muy, muy hispano. Así es que aquí está esta guía básica de prevención del abuso sexual infantil y toda la colección. Todos ustedes que nos llamen van a estar participando, entonces les pido que hagan esa llamadita y hagan todos sus comentarios. Pueden no solamente participar en el banco de oración, sino también con sus preguntas, con sus testimonios de vida, con sus inquietudes. Aquí tenemos 2 expertos que nos van a ayudar a prevenir este tema tan fuerte. Cuéntame, Carlota, sí. ¿Cómo empieza tu interés por este tema? ¿Por qué empieza y cómo te involucras en Fundación Paz? Fíjate que hace muchos años yo empecé a formarme como educadora sexual, principalmente en el ITESO, ¿no? Yo trabajé 21 años en el ITESO, bueno, no digo trabajé, viví ahí, casi estaba todo el día ahí, y había necesidad para dentro del ITESO de un programa de educación sexual. Pero los programas de educación sexual que yo conocía eran solo basados en prevenir ciertas cosas respecto al ejercicio de la sexualidad, pero no en fortalecer a la persona. Entonces se nos ocurrió en aquel tiempo, hace muchísimos años, Lupita, te estoy hablando de 1988 por ahí, que teníamos que fortalecer mucho a la persona para que la persona se valorara. No es lo mismo dar educación sexual así nada más, o prevención de ciertas enfermedades, VIH, infecciones de transmisión sexual, si no fortaleces primero a la persona. Entonces la persona tiene que vivirse en dignidad, debe de valorar su cuerpo, debe de tener autoestima, debe de tener un proyecto de vida. Y ya cuando haces ese fortalecimiento, entonces das la educación sexual. Ya después, con esa base, puedes trabajar muchísimas cosas. Incluso prevención de adicciones, por ejemplo. Pero primero el fortalecimiento de la persona. Entonces, en eso estábamos cuando de repente empezamos a trabajar con muchas escuelas y nos dimos cuenta que había abuso sexual, que no nomás estaba en los libros, sino que nos lo estábamos encontrando también en las aulas. Entonces empezamos en 1994 un proyecto que duró 2 años, pero la verdad es que no encontramos sinergias. A muchísima gente le da miedo el tema. Es un tema que, aparte del miedo, como que las personas no se quieren involucrar y lo tuvimos que dejar porque éramos, pues, 3 personas, estábamos muy solas. Seguimos con el trabajo de educación sexual y en el camino nos encontramos a Fundación Paz, apenas hace 3 años. Entonces todo eso que yo había vivido, que me tenía movida, porque yo decía, es que no se puede quedar aquí, pues ha dado fruto ahora junto con la Fundación. Así ahora, fue. Te lo agradecemos muchísimo y sabemos que ha sido un gran impulso para la Fundación y que ahora pues todos estos manuales han sido fruto también de tu experiencia, de tu expertise en el tema. Pero tú cuéntanos, Eduardo, ¿cómo te involucras? ¿Cómo nace Fundación Paz? Fundación Paz nace hace 4 años. ¿Por qué nace? Al ver nosotros la problemática del abuso sexual infantil, que el 30% de las niñas y que el 15% de los niños viven abuso sexual infantil antes de cumplir los 18 años, al ver eso, que más del 20% de la población, más de 22 millones de mexicanos hemos sobrevivido al abuso sexual infantil, a mí me tocó vivir el abuso sexual infantil, nos empezamos a juntar un grupo de amigos, un grupo de amigos de la misma edad, un grupo de empresarios que quisimos hacer algo, que quisimos afrontar este tema al ver el silencio tan grande que existía. Y en un principio iniciamos con un proyecto de un albergue. Quisimos empezar a ayudar familias, a recibir señoras, a recibir a los niños, y después nos dimos cuenta, híjoles, que estábamos en una misión prácticamente imposible al momento de recibir a las personas. Entonces fue cuando empezamos pues a buscar a los especialistas, a pedir ayuda por todos lados, a ver qué podíamos hacer con el abuso sexual infantil, qué estaba haciendo el Vaticano, cómo lo estaba enfrentando la Iglesia, qué estaba haciendo la ONU. Empezamos a pedir ayuda de los especialistas, de los psicólogos, de los sexólogos, de los psiquiatras, y después nos dimos cuenta que para entrarle al tema del abuso sexual infantil le tenemos que entrar todos, que es un problema que principalmente está en el hogar,
el 75% de los casos se da por un familiar. Entonces fue cuando dijimos, o le entramos todos, o se va a quedar como hechos aislados, como platicaba ahorita la doctora Carlota Tello. Entonces fue cuando nosotros dijimos, ¿qué es Fundación Paz? Va a ser un movimiento de prevención del abuso sexual infantil, donde necesitamos que todos nos sumemos, que nos sumemos las escuelas, que se sumen padres de familia, las instituciones, los especialistas, que todos empecemos a hablar del tema. Claro que sí. Yo quisiera como poner en la mesa algunas situaciones dolorosas. A nosotros nos llega de pronto, lo tenemos en esta asociación Valora, que da orientación a las familias, pues hombres y mujeres que han vivido ese abuso, les pasó tal vez una vez o múltiples veces, tal vez fue un año durante su infancia o fueron 5 o 10, algunos han pasado tantos años y siguen padeciendo el abuso, incluso ya mujeres casadas y todo, que siguen recibiendo por parte de aquel familiar el abuso. Tú dices ahorita que el 75% viene de familiares y esto es muy fuerte. Normalmente yo cuando era chiquita me decían, cuidado con los desconocidos. Claro. Si te invitan un dulce, Lupita, no aceptes porque los desconocidos no sabemos si hacen un buen uso de su sexualidad o no. Entonces, bueno, el problema es que muchas veces esto viene de parte de conocidos y a nosotros y de familiares, de hecho, ¿no? Nos llegan de repente, pues es que la pareja de mi mamá me abusó o me ve de una manera que no me gusta, lo que sea. Normalmente la familia que recibe la queja no lo cree. Entonces, los papás están reaccionando de la forma más inadecuada posible. La persona está herida, el niño o la niña a veces ni siquiera puede describir qué le está pasando, ¿no? Y a la hora que lo dice, lo cuenta, no me siento a gusto con esto, los papás no le creen. Vamos a platicar sobre eso al regreso con la doctora Carlota Tello, que está con nosotros, con Eduardo Cruz. Vamos a hacer una breve pausa. Pero familias hermosas, se puede prevenir el abuso sexual infantil. Hay que dar una educación formal. La doctora nos acaba de decir amor propio, conocer el valor de la persona. Eso es lo primero que la iglesia nos ofrece, que sepamos cuánto valemos, qué dignidad tenemos, conocer nuestro valor, tener una sana autoestima, tener un proyecto de vida, un por qué vivo, todo eso va a ser importante y después los valores encajan ahí en una persona que va creciendo sanamente. Pero vamos a tener que hacer una pausa, volvemos después de ella. Te pido un favor, alégrate. Claro que sí, podemos estar alegres y estar alegres siempre porque esto es actitud de vida. Hay situaciones difíciles que nos hacen sentir tristeza, que nos hacen sentir a veces desesperación y concretamente el tema del abuso sí es algo que toca fibras. Tal vez tú que me estás viendo ahora sufriste un abuso y el recordarlo no te gusta, te incomoda, de pronto descubres que hay amargura en el fondo de tu vida y sabes que por ahí empezó. O tal vez estés ahorita sufriendo pues que alguien te hace tocarle o te toca partes íntimas de tu cuerpo y esto te tiene incómodo, incómoda. Cualquiera que sea tu situación, te pido que te quedes con nosotros porque hoy tenemos un bálsamo de curación para ti, un bálsamo que sana, que te ayuda a quitar el dolor y que te dice que siempre es posible volver a empezar tu vida. Tú puedes empezar todos los días. No te ates a lo que te pasó o a esto que te está pasando. Hay una salida, no estás sola y hoy Fundación Paz tiene una respuesta para ti. Así es que quédate conmigo. Te recuerdo que a través de los teléfonos tú nos marcas y vas a participar por este CD que se llama Cómo transmitir educación sexual hoy. Está grabado con mi voz y presento lo que es la nueva cultura sexual con todo su lenguaje y sus recomendaciones y también la visión trascendente de la sexualidad. En la nueva cultura, el fin último es el placer. En la visión de la trascendencia, el fin último es el amor. Tu cuerpo se convierte en vehículo de expresión del amor y con tu cuerpo le dices al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, te amo. Y es una visión muy diferente. Es muy bello. El CD contempla estas dos posturas y tú vas a tomar esta decisión. Se llama Cómo transmitir educación sexual hoy, dirigido especialmente a papás de niños pequeños para ir hablándoles de sexualidad desde muy chiquititos. Entonces, esto te lo puedes llevar. Puedes decir, me interesa participar por el CD, pero también están dos conjuntos completitos de esta colección de libros que ha sacado Fundación Paz.
de manos de Carlota Tello, que es especialista, que nos ayuda a prevenir el abuso, a valorar nuestro cuerpo, a querernos a nosotros mismos y a protegernos. Es un manual que vale mucho la pena y aparte está para todas las edades. Acompañamos a los niños desde primero de primaria, ¿verdad? Hasta... Desde primero de kinder. Desde preescolar hasta su edad adulta en la adolescencia y en la juventud, ya en la prepa. Entonces, están estos dos, tú puedes decir, quiero la colección de libros, quiero el CD, para que nosotros sepamos a quién dirigirlo. Lo mismo que esta guía práctica para la prevención del abuso, de lo que vamos a hablar en un momento aquí en el programa. Estábamos platicando cómo hay situaciones dolorosas que no sabemos cómo enfrentar. Yo quisiera preguntarte a la psicóloga, a la doctora Tello, ¿cómo llegan los casos a ti? ¿Cuándo llegan a consultarte o por qué? Cuéntame. Mira, en general, nosotros damos educación sexual en lugares donde hay muchos niños, niñas, papás, mamás, ¿no? Desde hace muchos años, 20 años, nos invitan a comunidades o a escuelas. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta. Dentro del tema de la educación sexual, pues hay un pedacito que toca la parte del abuso sexual. Entonces, pues la gente se abre finalmente, porque en estos grupos, pues se dan muchas preguntas, ya sabes, las personas, empiezan a dialogar, se hace un diálogo, no una conferencia cerrada, y entonces empieza a salir el tema, ¿no? Cuando hablamos con los niños y las niñas también, resulta que en los salones de clases o también hemos trabajado con niños en comunidades, pues surge el tema. Entonces, y ellos se acercan contigo. Y ellos entonces se acercan ya de manera individual a buscar ayuda. Si un papá o una mamá, su hijo le dice, mamá, esto me está pasando, ¿qué le recomiendas? Lo primero es creerle. Yo les digo mucho a las mamás, súbanse a la altura de su hijo. No es posible que ante un tema así nosotros estemos a un nivel y los chaparritos estén a otro nivel. Ponte a una altura de él y entonces mírale a los ojos y que te platique qué está pasando, quién está haciendo eso, qué está haciendo, y con toda la apertura del mundo y generando confianza, generando como un ambiente muy cálido para el niño para que pueda decirte perfectamente, sin interrumpirlo. Por dentro yo sé que esa mamá va a estar destrozada, claro. Pues, ¿cómo dicen? Que haga de tripas corazón, o ¿cómo dicen? Esta parte de tener toda la confianza y la apertura y la calidez para recibir lo que el niño me está diciendo, y sin regañarlo, sin increparlo, sin interrumpirlo, escucharle. Y entonces decir que juntos vamos a salir de esto y vamos a buscar ayuda. Claro que sí. Y esta persona no se puede acercar a ti, y vamos viendo de manera práctica cómo lo vamos a hacer. Yo sé que esto que digo es muy difícil porque ante una situación de este calibre, pues por supuesto que la mamá va a querer gritar o va a dejar al chico ahí. Nos ha pasado de todo, pues, en las experiencias que tenemos, y entonces se va contra el abusador, queriéndolo matar, etcétera. Pero entonces se hace tal trifulca en ese momento que el que menos es atendido es el niño, cuando debería de ser al revés. Lo primero es él. Lo primero es el niño o la niña, así es. ¿Sí? Entonces, muy importante sentir el abrazo, sentir el apoyo. Es que para eso somos familia. Cuando viene tu hijo con cualquier problemática, cualquiera, que le duele a un amigo, que le duele, que empezó con la adicción, lo que sea, cuando viene porque se siente que está siendo abusado y te platica, lo primero que necesita es tú diciéndole, te apoyo, estoy contigo, tú no estás solo. Claro. Es lo primero que necesitan. Y vamos a ir evolucionando y ver cómo se va a solucionar. Pero lo primero, mamita linda, papá, que me escuchas, paz en tu corazón y creer esta problemática que se nos presenta, podemos solucionarla juntos. Si no sabemos cómo, nos vamos a preparar, vamos a buscar ayuda. Una gran idea es acercarte a Fundación Paz. Eduardo, ¿nos das teléfonos, correo electrónico y alguna recomendación también? Claro, los teléfonos de la fundación es 3642-2803. Otra vez, 3642-2803, y el correo es www.fundacionpaz.org. Paz con S porque son las iniciales de prevención del abuso sexual infantil. Eduardo, ¿qué recomendarías? Por ejemplo, hay mamás o papás que ya les llegó el hijo y les dijo, me pasa esto.
y ya se enojaron, regañaron y no supieron actuar. Se pusieron nerviosos y no supieron actuar. ¿Qué les podemos recomendar? Mira, lo principal en el abuso es conocer sobre el abuso y saber que si sucede un caso dentro de la familia o con un familiar o con algún conocido, es que no es una persona rara, que no es algo extraño, que no es algo único. Es muy común el abuso sexual infantil. También con esto no queremos, de alguna manera, pues no queremos justificarlo, pero sí decir que existe. Y lo que tenemos que empezar es hablar sobre el tema y perderle el miedo también, porque la ignorancia muchas veces nos lleva al miedo y el miedo nos lleva al silencio. Y al momento que nosotros rompemos ese silencio, nos podemos liberar. Podemos buscar ayuda, nuestros hijos se van a sentir protegidos. Puede haber casos en que el niño puede llegar con los papás a decirles que vivió abuso o que vivió tal situación cuando el niño está bien preparado y tiene su autoestima. Al momento de vivirlo, la primera vez lo logró hablar. Es de ese 10% que lo logró hablar. Y muchas veces nosotros como adultos podemos cometer el error de reaccionar mal y el niño lo va a bloquear y a lo mejor se lo va a llevar hasta la tumba. Al momento que nosotros rompemos el silencio, que es lo que tratamos de hacer dentro de la fundación, cuando lo hablas, cada vez más gente puede decir, yo también lo viví y yo también puedo buscar ayuda y tengo solución. ¿Cuál es otro problema que sucede también mucho? Nosotros los adultos que pudimos haber vivido el abuso o vivimos alguna situación del abuso, no sabemos las consecuencias que tiene el abuso o no sabemos que somos así por algo que pudimos haber vivido en nuestra infancia. Muchas veces cuando el niño llega con los papás a decirles algo que está viviendo, el papá también lo pudo haber vivido o la mamá lo pudo haber vivido. Entonces se vuelve a repetir el ciclo y viene un bloqueo por parte del adulto, por parte del niño y por parte de la familia. Yo sé que no es fácil, no es como salir y decir, hey, vivimos el abuso, ¿dónde buscamos ayuda? Pero sí poco a poco es abrirse y verlo como algo que sucede y como un ciclo que tenemos que romper. Fíjate, y sí se puede superar. Esto es importante. Hay diferentes clases y hay algunos más dramáticos que otros. Los casos muy dramáticos pues tendrán mucho más dificultad. Pero tú has dicho algo que me ha encantado, Eduardo, y que les quiero decir a aquellos que han pasado un abuso y que ahorita tienen miedo, se sienten inseguros. Hay una serie de consecuencias de las que hablaremos ahora con la doctora. Pero tú dijiste algo que a mí me encantó y quisiera que se los dijeras ahorita en nuestro auditorio. El abuso sexual, la experiencia es tan fuerte que equivale a otro tipo de experiencias. Y a ver, dinos eso que nos motiva a muchos a levantarnos. Fíjate que eso a mí me cambió la vida. Fue algo, en alguna ocasión leyendo sobre la ONU, publica los 5 eventos más traumáticos que puede vivir un ser humano. Y menciona vivir una guerra, vivir un desastre natural, vivir un secuestro, vivir un campo de concentración o vivir un abuso sexual infantil. Cuando yo leí eso, te pones a analizar y ves, quien vivió una guerra es un héroe de guerra. Lo condecoran, le ponen medallas. Quien vive un desastre natural es de los pocos que sobrevive, que se agarró de una palmera y pasó la ola y la gente lo quiere tocar, quiere conocer sus experiencias o salió de los escombros durante un terremoto. Quien vive un campo de concentración es alguien que escribe libros, que da conferencias, y quien sobrevive a un secuestro es de los pocos que quedaron vivos al momento del rescate. Y quien vive un abuso sexual infantil es alguien violado, es alguien sucio. Cuando realmente es un sobreviviente. Claro, es un sobreviviente como los demás. Es realmente un héroe. Lo más fuerte es vivir el abuso. Una vez que ya lo pasaste, eres un sobreviviente y tienes una vida por delante y te otorgaron de alguna manera, de una manera que no quisiéramos, pero te otorgan un poder especial o unas cualidades especiales que nos entrega Dios cuando vivimos eso, que nos puede hacer unos seres humanos maravillosos. Y nosotros en fe, Eduardo, tenemos esta convicción. Cuando Dios permite, no quiere el mal, no quiere. Cuando alguien te abusa es alguien que le dio la espalda a Dios, alguien que no le importó lo que Dios decía y por eso te hizo daño. Dios no lo quiere, pero lo permitió en tu vida y Él sabe sacar bienes de males. En el caso de Eduardo nos cuenta así con libertad, bueno, yo tuve esta experiencia, pero hoy voy al rescate de muchos y hoy quiero prevenirlo y hoy fundé esto. Hemos dicho en otras ocasiones, si alguien lastimó tu corazón,
sánalo con una misión. Y Eduardo tiene una misión extraordinaria, ha sanado su corazón, es un hombre perfectamente adaptado, hace vida de familia, ama a sus hijos y además es un hombre que produce mucho bien a la sociedad porque tiene un don especial, se lo regaló Dios justo por ese dolor que tuvo que vivir. Ahora, hablemos un poquito, doctora Carlota, acerca de cuáles son las consecuencias en una personita que sufre abuso. ¿Qué va a pasar con su personalidad? Bueno, hay algunos signos y síntomas que de repente pueden resultar como muy generales, pero nosotros conocemos a nuestros hijos y nosotros sabemos si es un niño comeloncito o un niño que le cuesta mucho trabajo la comida, un niño que se va a dormir temprano o un niño que le cuesta mucho trabajo irse a dormir, etcétera, ¿no? Entonces nosotros conocemos a nuestros hijos. Si de repente hay cambios bruscos en la conducta de nuestros niños, por ejemplo, no se quiere levantar, ya no se quiere levantar, entonces batallo muchísimo para levantarlo. De un día para otro ya no se quiso levantar, de un día para otro ya no duerme, de un día para otro se despierta con pesadillas en la noche gritando, de un día para otro deja de comer cuando comía bastante bien y las cosas que le gustan ya no las quiere, o de un día para otro no para de comer todo el día, por ejemplo, ¿no? Ya había controlado perfectamente esfínteres, ya no hacía pipí ni popó, ya se levantaba al baño y otra vez está incurriendo, sí, como en esta regresión de conductas, ¿no? Entonces hay que estar como muy atentos a estos cambios. Cambios bruscos. Ajá, cambios bruscos. Carlota, voy a interrumpirte un segundo para hacer una pausa, pero volvemos. Vamos a ver no solo los síntomas a corto, sino también a mediano y largo plazo. Y cómo podemos ayudar, porque la buena noticia, la noticia de la esperanza es que tú puedes salir de un trauma de este tipo, de una situación de vida difícil por muchos años, tú puedes salir y ser feliz. Hago una pausa, vuelvo después de ella, te invito a que me llames, mándame un tweet, @LupitaVenegasDC, entra a mi Face, Lupita Venegas Oficial, o escríbeme a alegrate@mariavision.com. Pausa y vuelvo, te pido un favor, alégrate. Familia de María Visión, estamos ya de regreso, esto es Alégrate y el día de hoy estamos hablando de la prevención del abuso sexual infantil. No solamente puedes sanar si ya lo padeciste, sino que además puedes prevenirlo en el futuro. Pero tenemos ya participación de nuestro auditorio y vámonos al otro lado del estudio con Rebe Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar lectura a todas sus llamadas. Tenemos una llamada anónima, la cual felicita el panel y pregunta que cómo se puede tratar un caso cuando el abuso tiene heridas de maltrato, violencia y violencia verbal. Tenemos otra llamada, Eunice de Luna, ella nos habla de Sonora, dice que gracias por el tema, que le ha ayudado muchísimo y que, bueno, hay personas que se están reflejando con este tema, que son temas que se habían olvidado y que si a causa de un abuso sexual se puede llegar a tener un caso de homosexualidad, nos están preguntando desde Guatemala. Hay otra llamada, Rosa María Telles, ella manda un saludo muy grande, felicita el programa, felicita a los invitados y también a Ixel Cano Telles, que se están comunicando con nosotros. Berenice Aguilar, de aquí de Guadalajara, quiere tener el teléfono de algún psicólogo de la fundación. En un momento más van a salir en pantalla para que ustedes también puedan estar en contacto con ellos. Y María Cristina Aurelio, que se ha comunicado con nosotros, nos saluda y felicita el programa. Quiero invitar a todos ustedes a que entren a la fanpage de Lupita Venegas Oficial o al Twitter @LupitaVenegasDC y también en un momento más vamos a dar lectura a todos sus comentarios. Vamos al otro lado del panel. Muchísimas gracias, querida Rebe. Y pues sí, seguimos adelante, estamos platicando con Carlota Tello, especialista en este tema del abuso sexual infantil, y con Eduardo Cruz, quien es fundador de esta maravillosa Fundación Paz, Prevención del Abuso Sexual. Están llevando educación a las escuelas, a las cárceles, incluso con sacerdotes, están formando seminaristas, están tratando de hacer valer pues lo que es la persona, que tú conozcas cuánto vales como ser humano, porque eso va a ayudar mucho a prevenir. Y estábamos platicando con la doctora acerca de estos síntomas, cuando ha habido abuso, ¿qué pasa? Y nos hablabas, doctora, de esto primero que sucede. Yo veo cambios repentinos en mi niño, entonces,
pues tengo que tener las antenitas paraditas. Muy paraditas, claro, para ver qué está pasando, ¿no? Y entonces hablar con él, platicar, porque hace ratito Lalo dijo que de cada 100 niños que viven el abuso, solo 10 levantan la mano. O sea, de cada 10 niños que viven el abuso, solo uno es el que dice de alguna manera, ¿no? Porque ningún niño va a llegar a decirte, mamá, estoy sufriendo abuso sexual, ninguno. Pero va a decir de maneras distintas, dependiendo del lenguaje que tenga, pues que algo raro le está ocurriendo y sobre todo que se siente incómodo, que se siente mal, que tiene malestar, ¿no? Y entonces lo que decíamos es algunas conductas que de repente cambian. Primero, si el niño no lo dice, a lo mejor se empieza a volver como más tímido, como que no quiere salir, como que no quiere ir a esa casa. Por ejemplo, el abuelo es el que está abusando, entonces no quiere ir a ver al abuelo los domingos, ¿no? Prefiere quedarse en cualquier otro lugar. Y así, puede haber un sinfín de síntomas que no necesariamente tienen que ver con el abuso, pero que nos refleja que hay una situación incómoda en la vida de este niño o niña, ¿de acuerdo? Y a la larga, lo que sucede es que si el niño mismo dice, no quiero hablar, no quiero decir, no sé cómo, se dice para sí, entonces lo que va a pasar es que se genera un trauma. Y ese trauma no le va a permitir vivir de acuerdo a su edad, a todas las etapas de su vida, de manera libre, de manera armónica, espontáneo, con relaciones interpersonales satisfactorias y sanas, etcétera, sino que va a traer arrastrando algo, ¿no? Pierde la alegría. Pierde la alegría, o empieza muchas cosas y nada termina, pero finalmente tiene un trauma, pues que lo puede hablar en un momento, pues sí, pero también estamos nosotros muy comprometidos en formar psicólogos y psicólogas, porque definitivamente ellos tienen que estar formados para poder hablar del tema o para pensar que puede estar pasando así algo en algún pacientito que definitivamente ni siquiera el paciente sabe cómo decirlo, pero ahí está guardadita esta parte, ¿no? Sí, y pasa mucho también, algunos llegan a no querer vivir, se sienten culpables, yo no denuncié a tiempo, yo no dije nada, ¿por qué? O yo provoqué, algunos hasta les dicen los familiares, es que tú lo provocaste. Entonces, todo esto es necesario que se maneje y que sepa el chico o chica que fue abusado que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. No tiene ninguna responsabilidad. Había un adulto y ese adulto fue el que no supo hacer uso de su sexualidad y que trajo todos estos problemas. Y tal vez tú ahorita tienes dificultad para vivir, no quieres vivir, no tiene sentido tu vida y tal vez tenga que ver con aquel dolor tan grande que experimentaste, que se quedó ahí, una espina clavada que te dice no puedes ser feliz, no mereces ser feliz y tú solito te estás boicoteando. Ahora, lo más importante aquí en Alégrate es que podamos llevar este mensaje de esperanza. Primero preguntarle, ¿se puede sanar? Nos hablaban de que a veces hay maltrato verbal también. ¿Se puede sanar? ¿Qué tipo de abuso hay? ¿Y qué tanta posibilidad hay para nuestros amigos de que puedan sanar? Claro que sí. Los dos tipos que nosotros hemos encontrado en la literatura y en la experiencia que se pudieran dividir es el directo y el indirecto. El directo es con tocamientos, inclusive hasta la violación, ¿no? Y el indirecto es ver al niño, hacer que el niño lo vea al abusador, mostrarle material pornográfico, mostrarle en el internet, pues hay un montón de sitios, ¿no? Sí, tremendos. Especializados en esto, tremendos. Entonces ese sería el abuso sexual indirecto, ¿no? Mostrarle que vea una relación sexual o mostrar genitales o etcétera, ¿no? Ese sería el indirecto. ¿Qué más podemos hacer? Cuidar a nuestros niños y protegerlos de estas maneras. Miren, una cosa muy importante es poner en la mesa el tema del abuso, así con todas sus letras y con todas sus palabras. En México y en algunas, esto puede pasar. En México y en algunos pueblos latinoamericanos creemos ingenuamente que si no hablamos de un tema, ese tema no va a llegar a mi familia, ¿no? Los papás y las mamás no quieren hablar de educación sexual porque no, ¿para qué metemos ideas, no? Entonces el tema del abuso sigue esta misma como pauta o creencia.
de verdad creemos que un tema que no tocamos en casa nunca nos va a pasar, y es al contrario. Si nosotros queremos darles herramientas y habilidades a nuestros hijos e hijas, hablemos del tema y digamos, esto puede pasar, tienes que estar prevenido. ¿Qué podemos hacer? ¿Ir contra los pederastas y hacer una cacería de brujas? No nos interesa. Nos interesa que los niños y las niñas tengan la información relevante para cuidarse, para ese cuidado de sí, que te decía hace ratito, ¿no? Ese cuidado de sí, que puedas hacer algo, gritar, irte de ahí, que puedas percibir cuando un abrazo no es sano, y que esa percepción y esa intuición la pongas en juego con las conductas que tú sabes para prevenir, y entonces que te quites de ahí. Mamás y papás, pues que sepan del tema y que puedan hablarlo con sus hijos y que puedan hacer una prevención efectiva, un blindaje de su familia. Me encanta esta pequeña guía, porque de verdad está muy práctica, y ustedes la pueden conseguir a estos números y correo electrónico que nos dio Eduardo. Se llama Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Tiene mucho que ver con lo que ya nos ha platicado la doctora, y ahorita lo vamos a revisar punto por punto. Ya tienes ahí los datos. El teléfono es en la ciudad de Guadalajara, en México. Fundacionpaz.org es la página, y 3642-2803 el número en Guadalajara. ¿Cuáles serían estos pasos de prevención, Eduardo? ¿Con cuál inicia el manual? Los pasos de prevención, por ejemplo, hay 5 pasos básicos para proteger a tu familia o para blindar a tu familia, que es por donde nosotros tenemos que empezar. El primero es informarnos acerca del problema, saber que existe el abuso, qué es, cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas que hablaba ahorita la doctora. El segundo paso es tener una buena comunicación con nuestros hijos, tener una comunicación abierta. Si hay temas que no se pueden hablar, o hay temas que son malos o son sucios, si nosotros el tema de la sexualidad no lo tocamos dentro de la casa, por ende lo damos como que es algo oscuro, algo sucio. Si alguno de nuestros hijos vive algo, no nos lo va a decir, porque va a decir, eso es un tema que no se toca en mi casa. Y si yo lo hablo, papá o mamá se van a molestar. El tercero es fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Los niños vulnerables son niños que tienen baja autoestima. Y nosotros como papás somos quienes subimos la autoestima de los niños o quienes las bajamos. Si llegamos con el niño a decirle, a ver si ahora sí ya pasas en la escuela, o ya te sacas un 8, o qué burro eres, o no quítate tonto, tú quítate cállate. Tonto, o no tienes novio porque estás muy fea, o la autoestima de nuestros hijos la vamos bajando. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla, y un niño con autoestima alta es alguien que puede correr de una situación de abuso. Y el cuarto punto es evitar que nuestros hijos se queden solos en lugares. Muchas veces tomamos mucha confianza de, aquí te encargo a mis hijos con el vecino y ahorita vengo, o lo dejo con los abuelos o con los tíos o con tal. Sí los podemos dejar, tampoco no es crear un pánico, pero sí empezar a tener más cuidados. Y el quinto punto es hablar sobre el abuso. Hablar sobre varios temas, pero hablar sobre el abuso, que el abuso existe y que puede pasar. Así como a nuestros hijos les decimos, cuidado cuando sales a la calle, voltea a la derecha y voltea a la izquierda, y puede pasar un coche y te puede atropellar y te puedes morir. Igual, tu cuerpo es lo más bonito que existe, son las partes de tu cuerpo, puede llegar alguien y lo puede tocar, o te puede ver en una forma que te moleste. Y si te molesta, lo tienes que hablar. Sí, es muy bello eso de enseñar a nuestros hijos. Tú decías, si tú percibes un abrazo que no es adecuado, enseñar a nuestros hijos a hacer contacto con esas sensaciones, ¿no? Sí, a mí me parece que está mal esto que estoy viviendo. Y qué bonito, yo pensaba, por ejemplo, en una mesa de comedor, comiendo, poder platicar con los hijos, mi amor, incluso partir de casos de la vida real. Sí, claro. A nosotros nos pasó, yo estaba, tenía mis niñas chiquititas, y una amiguita estaba ahí con nosotros, estaban en los columpios, teníamos unos columpios en el jardín de la entrada, y entonces la amiguita dijo, voy a ver a fulanita que vive enfrente, le voy a decir que si viene a jugar, ¿no? Entonces dijimos sí, entonces cruza enfrente, era una zona privadita, entonces pues había cierta seguridad, vimos que se cruzó para tocar a la vecinita que se viniera, entonces nos quedamos ahí platicando, los papás a veces nos distraemos un poco, y de repente vimos que pasaron 3-4 minutos, no estaba ella allá y no había venido. Oye, ¿qué pasó con esta chiquita? Que le voy a poner un nombre, le voy a poner Leti para poderlo contar. No era Leti. ¿Qué pasó con Leti? Leti no ha regresado. Oye, ¿ya vino Leti? ¿A dónde fue Leti? No, es que se cruzó y total que dijimos, ¿dónde está?
Me dice mi mamá, ¿a dónde fue? A la casa de enfrente por su amiguita. Pues si no están. ¿Cómo que no están? Okay. Se fueron de vacaciones. Mamá, pues entonces ¿a dónde está? Entonces corrimos y tocamos, Leti, no sabían. Y de pronto abre un señor. Ya tenía a la niña dentro. Okay. ¿Y qué pasó? ¿No está fulanita? No están, es que salieron. No vino la niña y sale Leti. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Es que me estaba enseñando un tren. Entonces, había un señor ahí que se quedó a cuidar la casa y que le dijo, pásale, y le estaba enseñando un tren. Eso fue una cosa tremenda para todos. Nos asustamos. Leti, ¿estás bien? Gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Pero ese fue el tema que nos permitió hablar sobre el abuso en la casa. Entonces, igual aprovechar esas circunstancias, una película, un hecho alrededor, no sé, alguna noticia de un artista, y decir, a ver, mi amor, esto estuvo muy mal, mi amor, no entres a una casa donde un señor te deja pasar. Ella inocente, ¿verdad? Le dijo, pero ven, ¿quieres ver un trenecito? O sabe Dios cómo le invitó. Sí, claro. El caso es que hablamos y dijimos, no, porque hay personas que hacen mal uso de su sexualidad y ustedes tienen que estar cuidándose siempre. Su cuerpo es muy valioso, alguien lo va a querer tocar o que toquen el suyo. Sus genitales son lo más valioso porque tiene que ver con dar vida, así es que por eso los protegemos con la ropa interior y platicamos sobre el tema, ¿no? Claro. Entonces, papás, sin miedo podemos tomar cosas de la vida cotidiana para entrar al tema con mucho respeto, sin miedo a tocar algo que es maravilloso, como decía ahorita Eduardo, oye, tu cuerpo es lo más maravilloso que tienes, resguarda tu alma, es la forma en que te comunicas con los demás, por eso hay que cuidarlo y hay que amarlo. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando sobre prevención del abuso sexual infantil. Es importante formarnos en la sexualidad. Esos pederastas, dice Carlota, no hay que ir contra ellos ni hacer cacería de brujas, no, formarnos nosotros sí, pero darnos cuenta de una cosa, niños y niñas que van formados en el valor de su persona y el valor de la sexualidad, no serán pederastas. Y así es como vamos a erradicarlos. Vamos a hacer una pausa, volvemos después de ella. Te pido un favor, alégrate. Familia de María Visión, estamos en Alégrate, el tema del día es prevención del abuso sexual infantil. Tú puedes sanar, déjate ayudar. Fundación Paz puede ayudarte y además puedes prepararte como padre de familia para estar frente a tus hijos con estos temas tan importantes y prevenir. Vamos con Rebe, que tiene tu llamada y tu comentario. Vamos, Rebe. Continuamos con sus llamadas. Vamos a dar lectura a una llamada anónima, que es una pregunta muy interesante. Ella comenta que es una persona ya casi de la tercera edad y sufrió abuso por 2 personas. Eso le ha afectado mucho en su vida sexual, en su matrimonio, y no ha tenido una plenitud. ¿Hasta qué edad se puede tratar una persona que ha sufrido abuso sexual o si ya no tiene caso ser tratado? Una persona que habla de Oaxaca felicita el programa. Lorenzo Bros dice que él está participando y que si pueden ustedes o tienen algunas sucursales en otros estados de la República. María Hernández, de aquí de Guadalajara, pregunta que cuando se vive un abuso sexual dentro de la familia y el abusador fue alguien de la misma familia, ¿cómo se puede tratar este tema? O si es mejor no mencionarlo. Habla una persona, Elena Episcopo de Cozumel, ella está participando. Leticia García de Tonalá, felicitan al panel. Y también se comunicó Rebeca Rosas con nosotros. Hay también otra pregunta que es anónima y mencionan que qué pasa cuando el abuso se da entre hermanos. ¿Es esto normal o cómo se puede tratar con la familia? Es una persona que es una tía, un familiar y está enterado de este caso. Las personas que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales, Leticia García, muchísimas gracias, felicita el panel y dice que es un tema muy interesante. Lupita Olvera, Anabel Bizarro, Mayra García, Teresa Céspedes, Wendy Arone, ella dice que cuando se vive el abuso sexual por personas que tienen algún puesto o que participan dentro de la iglesia, que cómo se puede tratar. Y también hay personas que nos llamaron desde Baja California. Todos ellos están muy interesados en el tema. Vamos al otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Rebe. Y pues tenemos preguntas sobre la mesa. Una de ellas nos preguntaban, Carlota, de la persona que dice, yo ya soy mayor de edad, no sé si todavía puedo tratarme o ya no.
Claro que sí, Reina, a cualquier edad, a cualquier edad. Seguramente el abuso que sufrió la hizo perder la paz, perder la alegría, ¿no? Entonces es importante recuperarlo. A cualquier edad es importante decir, en este momento, fíjense, algo muy bonito que me enseñó hace muchos años un maestro. En este momento, hoy, como estás, es lo mejor que has podido hacer contigo misma, con tus habilidades, con tu amor hacia ti, y de aquí en adelante, ¿no? De aquí en adelante, con esto que soy hoy, puedo hacer mucho más. Entonces, no hay edad límite. Claro que sí, se puede atender. Muy bien. Ajá. ¿Y había otra pregunta, Rebecita, que nos recuerdes? La otra pregunta. Cuando es entre familias. La del silencio. Ajá, ¿cómo tratar? O sea, cuando, claro, estamos hablando de que el 75% de los casos es un familiar, ¿no? Puede ser un hermano, puede ser incluso un papá. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer dentro de la familia? Lo principal es proteger a la persona que está viviendo el abuso, aislarlo del agresor, inmediatamente agarrar al niño, protegerlo. Muchas veces dentro de las familias lo que hacemos es, quien está sufriendo el abuso es el niño, y fue el primo, fue el papá, fue el abuelo, y empiezan las disputas familiares, y empiezan los problemas entre papá y mamá. Te dije que tu hermano tenía cara de esto y tal, o tu familiar, y el que olvidamos es el niño. Lo olvidamos. Lo que tenemos que hacer es proteger al niño, aislarlo de esa persona y trabajarlo como familia. Y si hay una persona que está dañando a la familia, yo sé que no es fácil, muchas veces puede ser quien provee a esa familia, pero hay formas de hacerlo. Y esa persona hay que aislarla, hay que buscar ayuda profesional. No es un tema que sentándonos en la mesa lo vamos a resolver y nos vamos a poner de acuerdo. Hay que buscar a un profesional, hay que buscar una institución o hay que buscar a un especialista para que nos diga qué hacer y cómo llevarlo con familia. Es un tema, por ejemplo, cómo los empresarios o cómo ciertas personas están rodeado. Tienes a tu abogado, tienes a tu contador, tienes a tu financiero, tienes a tu guía espiritual, tienes un nutriólogo, tienes un maestro de deportes. ¿Y quién te guía como familia? O sea, ¿quién te ayuda en estos casos? Lo que tienes que hacer es perder el miedo y buscar a un profesionista a que te ayude con Fíjate que me encontré con una empresa, me encantó, que tienen un sistema de prevención del acoso sexual dentro de la empresa. Y ellos tienen educación de lo que es el respeto, lo que es también la forma del vestir. Están trabajando muy bonito en eso y me da muchísimo gusto. Si alguien, nos preguntaban también si Fundación Paz estará en otras partes de la República. ¿Qué hay sobre eso? Sí. Mira, lo que nosotros estamos trabajando ahorita es un concepto del blindaje. Tenemos que crear una sociedad blindada. ¿Por dónde estamos empezando nosotros? Por nuestra ciudad. Por Zapopan, por Guadalajara. Estamos desarrollando un programa donde vamos a crear de nuestra ciudad la primera ciudad blindada en el mundo contra el abuso sexual infantil. Ay, ojalá, bendito Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos blindar nuestros espacios, blindar nuestras escuelas, nuestras instituciones, blindar nuestra iglesia, blindar las áreas médicas, blindar blindar las empresas. Tenemos programas que estamos trabajando con las empresas. Con empresas ya. Y otra es blindar las asociaciones civiles, los albergues, las instituciones que tienen trato directo con los niños. Y ahorita nosotros estamos trabajando con escuelas, con ciertas escuelas, con 4 escuelas, con 3 empresas, con 4 asociaciones, también. con religiosas. Y lo que estamos haciendo es estos modelos que se repliquen. Nosotros como fundación no podemos llegar a todas las escuelas del mundo, pero sí con las escuelas que estamos trabajando y con los modelos educativos que desarrollamos, lo que sí podemos hacer es, si nos buscan de otros estados o nos buscan de otras escuelas, decir... Y de otros países. Y de otros países decir, mira, esto es lo que estamos trabajando nosotros en esta escuela. No podemos ir nosotros a tu escuela a Baja California o a Mérida, pero sí podemos decirte qué estamos haciendo con esta escuela y qué ha funcionado y qué no ha funcionado para que lo puedan replicar en otros. Tal vez te invitamos a venir, a que conozcas lo que hay aquí y tú tal vez me estás viendo en Argentina o en cualquier otra parte y lo puedes replicar porque en realidad está dando muy buen resultado. Y también sabemos
creemos, y la iglesia está muy dolida por eso, que puede haber ministros de la iglesia que pudieran caer también. Yo en alguna documentación que he buscado, veo que lo que se repite mucho detrás de los abusadores, independientemente si son religiosos o no, es el abuso de la pornografía. Claro. En particularmente la pornografía infantil. Siempre hay algo detrás que es esto, ¿no? Entonces, hay que ir a corregir este tipo de cosas. Pero ustedes también están ayudando a ese nivel. Sí, también. Cuéntanos cómo. Ajá. Bueno, una de las cosas que más estamos como previniendo en los cursos para papás es que tengan como mucho cuidado en lo que ven sus hijos, ¿no? Los niños están como esponjitas, absorbiendo todo lo que ven, ¿no? Todo lo que escuchan. Y hay demasiada información sexual en nuestro medio, desgraciadamente, en el Internet. Me estaban platicando el fin de semana que fulanita de tal tiene una hija de 1 año y medio y ya le compró su iPad para que vea ahí todo lo que quiera, de caricaturas en Internet. Híjole, qué barbaridad, qué simpático se me hace eso, pero también qué peligroso. Muy peligroso. Entonces, nuestros hijos tienen que ver los programas que vean, pero con supervisión, estar al pendiente de lo que estamos haciendo, porque hay una red enorme de pederastia. Creo que en México estamos en los primeros 5 lugares del mundo de venta de pornografía infantil. Entonces, pues hay un montón de cosas que hacer alrededor de esto. Pero volvemos a lo mismo. Conoce a tus hijos, protégelos, estate con ellos, mejora la comunicación, etcétera. No sé qué vas a leer de Gálatas, pero ahí en 1 Corintios, creo que es 12, que San Pablo muy sabiamente nos dice algo que yo utilizo mucho con los jóvenes, sobre todo en esta parte de la pornografía, que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Muy bien. Todo puedo hacer, mas no me dejaré dominar por nada. Eso es impresionantemente profundo y rico. Y si podemos nosotros dar esta educación con estas frases tan profundas, llenas de filosofía y llenas de... Es un pretexto de sabiduría, es un pretexto para poder abrir el tema. Así todo me es lícito, soy un ser humano y Dios me dio el potestad sobre la tierra, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué me conviene y qué me edifica? Ver pornografía no edifica a nadie, a nadie. Al contrario, te conviene dejarla, claro, ¿sí? Entonces tú tienes el poder para elegir esto u otro. Incluso enseñar a los hijos, fíjate, una técnica que le llaman la pelota de ping pong. A tu hijo decirle, mi amor, va a llegar pornografía a tu vida. Sí. El 100% de los hijos han sido sometidos a la pornografía o invitados a esto. Entonces, va a llegar. ¿Qué te conviene hacer? Ya hablándole de su valor, del valor de la persona, de la sexualidad. Haz lo que pasa cuando ves un partido de ping pong. Llega la pelotita, rebota y vas para allá y rebota y vas para allá y rebota. Cuando llegue esa imagen a tu pantalla, en tu celular, en tu iPad, en tu tablet o lo que sea, llega la imagen y rebota tu mirada. Porque tú libremente dices, no me conviene tener este tipo de imágenes aquí. No sé si debo hacer una pausa ya. Sí, parece que sí. Pero voy a regresar con Gálatas. Me encantó tu cita, Carlota. Es 1 Corintios 12. Y les voy a compartir Gálatas 5, ya les diré el versículo, pero es prácticamente lo mismo, nada más que profundiza un poquito. Hacemos una pausa, volvemos después de ella. ¿Es posible prevenir el abuso sexual? Sí. ¿Es posible sanar cuando lo has tenido? También. Busca a Fundación Paz y tiene una respuesta para ti. No estás solo, siempre Dios está contigo. Pausa y vuelvo. Alégrate. Es tu oportunidad. Familia bellísima de María Visión, estamos hablando hoy sobre la prevención del abuso sexual, cómo Dios quiere una mirada limpia de parte nuestra, para que podamos vivir nuestra sexualidad en plenitud. Él la inventó, es bellísima, es buena, nadie la tache de algo prohibido o pecaminoso. No, la sexualidad es bellísima, es invento de Dios, pero eso sí, hay que vivirla en orden. Vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra y cómo concluimos el tema del día. Estamos hablando con el fundador de Fundación Paz, Eduardo Cruz, y un especialista, participa en esta fundación y aparte está en otras redes llevando esta educación sexual integral, en la que se busca reconocer el valor de la persona integralmente. Precioso. Ella es también Carlota Tello. Pero antes vamos a ver sus llamadas y también a dar ganadores, Rebe, de una vez.
Buenos días, vamos a leer las últimas llamadas de los que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales y felicitamos a todos los que se han comunicado a través de Twitter. Mónica Mendiola, Fernando Vega, Chelita, Blanca Ramírez y también Lili Pulido. Todos felicitan el programa y estuvieron participando. Voy a dar el nombre de los ganadores de los regalos. La persona que se lleva el CD es Margarita Ortega de Vallardo. La persona que se lleva uno de los paquetes de educación sexual para hablar desde la edad de 5 a los 12 años es Rebeca Rosas Hernández, y las personas que van a estar, pueden venir a recoger sus guías sobre el abuso sexual son Alicia Morales, María Angélica Carranza, Leticia García, Elena Episcopo y Lorenzo Ross. Todos ustedes pueden pasar aquí a las instalaciones de María Visión y recoger sus regalos. Gracias, Rebe hermosa. Creo que Elena Episcopo no es de aquí, es de allá de Cozumel, que saludamos hasta Cozumel. Y sabes, Elena, te lo mandamos hasta allá, te mandamos con mucho gusto esta guía práctica de la prevención del abuso sexual. Te voy a mandar 2 o 3 para que tú por allá repartas también. Es una guía linda. Hoy estuvimos hablando sobre estos puntos con Eduardo Cruz Moguel y con Carlota Tello. Dice la palabra, antes de irnos a la conclusión, Carlota acaba de compartir con nosotros la cita primera de Corintios 12, que nos da una enseñanza, ¿no? Todo puedes hacerlo, pero no todo te conviene. Bueno, aquí reforzamos, acuérdense que la palabra de Dios es una. Si existen pederastas, es que existe un desorden. Cuando vivimos en orden, hay paz en nuestro corazón. San Agustín decía, la paz es la tranquilidad del orden. Cuando desordenamos, cuando no usamos las cosas para lo que fueron creadas, sino que les damos otro fin, cuando cambiamos fines por medios, la verdad es que hay desorden y viene amargura, desolación, dolor. Si tú, hermano o hermana mía, has abusado de niños, de niñas, a lo mejor tenías 3 años de diferencia y sentías que no era abuso, pero sabes que lo fue. También para ti hay perdón y misericordia. También para ti hay sanación, porque aquel que perpetra estos abusos, con frecuencia fue abusado. Con frecuencia no tuvo un padre y una madre que le educaran, que le previnieran, que le blindaran en los temas de sexualidad. Con frecuencia también hay dolor, hay huecos. Así es que si tú eres alguien que ha abusado, hoy Dios, con misericordia infinita, te mira y te quiere sanar. No solo a ti que fuiste abusado, a ti que abusaste. Muchas veces también el que fue abusado se convierte en abusador. Es parte como de una espiral que no se detiene. ¿Sabes quién la puede detener? Dios. Dios puede ungirte y sanarte espiritualmente y después buscas los medios naturales. Pero a veces vamos solo a medios naturales sin la ayuda de Dios. Qué difícil es. Cuando tenemos la ayuda de Dios en primer lugar, lo demás se da. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Yo os digo, vivid espiritualmente. Hay que alimentar el espíritu, oración, relación con Dios. No hagáis lo que la carne desea. La carne desea cosas contrarias al espíritu y el espíritu cosas contrarias a la carne. Pues estas 2 cosas se oponen entre sí. Así que no hagáis todo lo que queréis. Si os mueve el espíritu, ya no estás bajo la ley. Bien conocidas son las obras de la carne: fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, rivalidad, arrebatos de cólera, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas. En cambio, los frutos del Espíritu, alimenta tu espíritu, son caridad, alegría, paciencia, benignidad, bondad, lealtad, mansedumbre, autodominio. Esta es palabra de Dios. Hoy te he querido compartir la palabra de Dios que te pide que alimentes más tu espíritu. Si estás muy dependiente de las cosas de la carne, de tus deseos, alimenta tu espíritu, acércate a Dios. Eso va a ser parte de un proceso de sanación, tanto
Dejamos una frase conclusiva de parte de, primero de las damas, ¿verdad? Carlota Tello. Muchas gracias. Pues yo les diría a las mamás y a los papás que se acerquen para que tengan más información, para que vean que el tema del abuso no es un tema que sea solamente de un grupo social, sino que en todas las familias, en todos los grupos sociales, en todo el mundo puede haber un abuso sexual. Muy bien. Ajá. Eduardo. Bueno, yo lo que quisiera decir es a ti, Lupita, hemos estado ya en algunos programas de radio y que nos has invitado y apoyado mucho en este tema. Es decir, cuando vives el abuso, la pregunta más fuerte es ¿dónde estaba Dios? ¿Y dónde está Dios y con qué nos está ayudando Dios? Te ayudo. Gracias. Yo hoy puedo decir ¿dónde estaba Dios? Dios está en personas como tú. Hoy estás llevando un mensaje, nos estás ayudando con la prevención del abuso, nos estás ayudando a blindar contra el abuso sexual infantil. Aquí es donde está Dios. Y esta persona que habló que si en la tercera edad se puede tratar el abuso, claro que sí. Y hoy Dios le está mandando un mensaje a través de este programa, a través de ti, de decir, a lo mejor es tiempo ya de sanarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, que es un valiente sobreviviente de esta experiencia, él dice, Dios estaba conmigo. Al principio yo lo reclamé, yo dije, ¿dónde estabas tú? Pero ahí estaba con él y es el que le ha dado la fortaleza para salir adelante y además hacer mucho bien. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas Así gracias es que nos tenemos que despedir, familia bellísima de María Visión. La palabra de Dios es poderosa. Acerquémonos a ella y alimentemos el espíritu. Hasta muy pronto. Te pido un favor. Alégrate.